Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Licen. Ok, cortito, vamos a tener una clase porque ya es lo último de la teoría que vamos a ver ahora y de ahí ya empezamos con las clases ya prácticas, ¿ya? Entonces, por esa razón quería de una vez concluir con esto, que era el último tema teórico, que es el sistema de archivos, que en las anteriores clases les había pedido ver la información que les adjunté en un video, ¿cierto? Que también les pasé por el WhatsApp para que vayan adelantando. Ahora lo que voy a poner es los conceptos que más nos importan a nosotros desde el punto de vista práctico con respecto a lo que es el sistema de archivos, ¿ya? Entonces, primero hay que tomar en cuenta que pues una parte del sistema operativo tiene que encargarse justamente de lo que es el almacenamiento de la información a largo plazo. Esto es que haya un medio en el cual pueda almacenar la información y luego recuperarla para poderla modificar o volverla a almacenar sin que este se dañe, ¿verdad? Entonces, hay básicamente tres requisitos para el almacenamiento a largo plazo que el sistema debe tomar en cuenta. Uno es el tema de que tiene que soportarse el almacenamiento, tiene que soportar el almacenamiento de gran cantidad de información. Si no estamos hablando de unos cuantos bytes, hablamos normalmente hoy en día de megabytes, ¿verdad? Cuando una aplicación abre un archivo, debe garantizarse el hecho de que al cerrarse la aplicación el archivo no se dañe, ¿sí? También el tema de que muchas aplicaciones deben poder acceder a la información que está en un archivo de manera concurrente. Es decir, si es para procesos de lectura, debería ser de que todos puedan leer sin ningún problema al mismo tiempo. Pero para procesos de escritura, solamente un programa a la vez podría acceder al fichero para hacer las modificaciones. Es que no tendría sentido que muchos modifiquen al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, principalmente estos aspectos son los que cuidan, ¿no?, el sistema operativo. Ahora, ¿en qué herramientas se almacena la información? Bueno, nosotros almacenamos a nivel físico en unidades de almacenamiento masivo, como por ejemplo los discos duros, ya sea externos o internos, ¿sí? Y las unidades extraíbles como el USB, etcétera. Eso es desde el punto de vista físico, ¿no? Y en estos dispositivos va a variar un poquito el tema de rapidez, garantía de que ésta sobreviva a través del tiempo, va a variar de acuerdo a la tecnología que usa cada dispositivo, ¿no? Sabemos que los discos duros, por excelencia, son los mejores medios para almacenar la información, ¿verdad? Y también sabemos de que los USB o flashes no son tan garantizados, más que todo por el tema de que son de uso común y que todo el tiempo están portándose de un lugar a otro. Se pueden extraviar, se pueden caer, se pueden mojar, entonces la información no está muy segura en esos medios, ¿verdad? Entonces, también va a variar el tema de la tecnología, ¿no? Hay disco duro magnético, que es lo que utilizamos normalmente. Ese tiene mucha garantía con respecto al tema tiempo y el tema de protección de datos ante fallas externas, ¿sí? Porque el disco duro magnético normalmente trabaja de cierta manera en la cual la información no se pierde fácilmente, ¿verdad? También está los discos de estado sólido, que si bien tienen la gran ventaja de que son muy rápidos para acceder, ¿no? De repente no están diseñados para almacenar tan grandes cantidades de información todavía. De ahí también viene el tema de sus tamaños, ¿no? Hablamos de discos de sólidos de medio tera, lo más común, ¿sí? Mientras que los discos magnéticos van de 8 terabytes para adelante, ¿cierto? Entonces ahí hay diferencia. El motivo por el cual fueron construidos. Los discos magnéticos fueron construidos para almacenar grandes cantidades de información, borrar, volver a grabar, etcétera, etcétera, ¿no? Y soportan muy bien el paso del tiempo. Mientras que los de estado sólidos son más bien discos que se han diseñado para acceder más rápido y son ideales
para que estos alojen al sistema operativo, porque el sistema operativo se instala una vez. De ahí para adelante hace ciertas modificaciones, como que es, por ejemplo, actualización del sistema, agregado de aplicaciones, pero no es tanto el tema del movimiento como lo hace un dato de usuario. Un usuario mueve, corta, pega, abre, modifica archivos, etcétera, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista físico, hay ese tema de la tecnología que, pues, tiene el dispositivo que escojamos para grabar. Y desde el punto de vista lógico, los ficheros se almacenan en unas unidades llamadas justamente archivos o files, ¿no? Que son unidades lógicas en el fondo y están organizadas a través de carpetas o directorios, ¿no? Entonces, se dice que la estructura de archivos a nivel lógico tiene una forma arborescente. Arborescente significa de que hay una raíz y derivando de ella existen lo que llamamos nosotros carpetas o directorios y subdirectorios, ¿sí? Esta raíz va a depender del sistema de archivos. Normalmente en Windows trabajan con el sistema de archivos de NTFS y eso significa de que, por ejemplo, si hablamos de ese NTFS, estamos hablando de que el sistema de archivos está organizado como una estructura arborescente, como estamos viendo acá, pero todo nace a partir de un elemento llamada raíz del sistema de archivos que normalmente se identifica con la unidad de disco, ¿no? Y bueno, dentro de la unidad de disco el usuario puede crear un sinnúmero de carpetas o ficheros, con la diferencia de que las carpetas pueden tener otras carpetas u otros ficheros, ¿no? Este de acá, por ejemplo, pues parece más un fichero, voy a poner F, porque no tiene nada debajo de él, es la unidad mínima, ¿sí? Pero este, por ejemplo, sí es una carpeta o directorio, porque debajo de ella puede ser esto que sea un directorio o una carpeta, otra carpeta llamada subdirectorio. Este puede ser un fichero y este puede ser un fichero también, ¿no es cierto? Entonces, esa es la estructura a nivel lógico en la cual se organiza la información. Entonces, los archivos almacenan datos respecto a algún tema específico, pero un conjunto de archivos van a ser almacenados en una carpeta o directorio. Entonces, esto significa que una forma de organizar la información está a través de carpetas o directorios. Entonces, si hablamos de sus características principales, los ficheros tienen atributos y son de diferentes tipos. Los atributos, hay más de los que están mencionados acá, pero estos son los más comunes. Por ejemplo, el nombre del archivo, el tamaño del archivo, el tipo que es, su fecha de creación, fecha de modificación, son atributos comunes que tiene el fichero. ¿Hay algunos otros más? Sí, por ejemplo, uno de los más conocidos son, por ejemplo, el atributo que dice lectura, ¿sí? Que cuando está activo, el usuario no puede modificar el fichero porque es de solo lectura, ¿sí? Escritura, esto significa que el usuario puede escribir y modificar la información, ¿sí? Hay otro que se llama oculto, ¿no? Y esto hace de que a la vista normal se esconda el fichero o la carpeta, porque también la carpeta tiene los mismos atributos, ¿ya? Windows maneja sobre todo estos tres atributos que hemos mencionado por acá, ¿ok? Pero hay otros sistemas operativos como Linux o Unix que manejan otros más. Entonces, cuando uno se imagina un fichero y cómo está almacenado a nivel lógico, debes imaginarte que el sistema operativo tiene una tabla donde está el registro de cada archivo que contiene. Y en ese registro del archivo está toda esta información que estamos viendo aquí en los atributos, ¿ya? Ahora, el tipo de fichero, bueno, son diversos. De acuerdo a la aplicación que lo genera, normalmente viene el tipo, pero están generalmente los tipo texto, como el bloc de notas, tipo programa, aquellos que terminan con la extensión .exe, vamos a poner al ladito. Ok, los programas son, pues, digámosle, los que terminan con la extensión .exe. Las aplicaciones también, ¿sí? Es que es lo mismo, ¿no? Aplicación o programa.
Las de imagen y sonido, aquí ya les es más familiar, por ejemplo, el JPG, o lo que son los MP3, ¿sí? Y en lo que son los tipo texto, los TXT, que terminan con la extensión TXT. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el tipo de archivo está definido por la extensión del archivo. Ojo, esto es válido en Windows, ¿no? Porque hay sistemas operativos como Linux, por ejemplo, que no tienen extensión los ficheros, ¿sí? Los ficheros no traen extensión, pero esto es muy propio de Linux, ¿no? De cómo maneja los ficheros en su ámbito. ¿Ya? En Windows estamos acostumbrados a que los ficheros tienen dos cosas, tienen su nombre y tienen su extensión, que sería básicamente una secuencia de 3 o más caracteres después de un punto, ¿no? Entonces esto nos permite a nosotros identificar qué tipo de archivo es, ¿ok? Ahora, la carpeta tiene simplemente definido un nombre, ¿sí? Un nombre, un tamaño, no tiene tipo porque el tipo es carpeta básicamente, ¿no? Y su fecha de creación y modificación también. Entonces las carpetas a un nivel, desde un punto de vista más práctico, significa que ellas pueden contener un número determinado de ficheros, ¿no? Entonces, como que las carpetas están, o los ficheros están organizados en carpetas. Acá nada más estamos esclareciendo para que recuerden que en las propiedades de cualquier archivo o carpeta vas a encontrar estos atributos que sí los puedes modificar. Si yo le tiqueo acá solo lectura, nadie va a poder editar el archivo, se va a ver bloqueado. Y si le tiqueo aquí que está oculto, a la vista normal no se va a ver. Si yo quiero ver un archivo oculto, debo activarlo en el visor del explorador de Windows, ¿sí? Eso es. Vamos a ver. Me estoy refiriendo principalmente a Windows, ¿ya? Es decir, vamos a minimizar esto por acá. Si tú abres una ventanita del explorador de Windows, en la parte superior, fíjate, vista, y ahí tú tienes la forma de salir de la información en pantalla, ¿sí? Primero lista, detalles, ¿sí? Ahora, fíjense cómo acá, estos que están así transparentes, son archivos o carpetas ocultas. En Windows, los que tienen el icono amarillo son carpetas, el resto son ficheros. Entonces aquí, por ejemplo, veo esta app, data, está escondida porque está transparente. Pero ¿cómo me aseguro de ver la configuración? Tenemos acá en inicio, acá dice propiedades, ¿sí? Vamos a hacer un poquito que se vea mejor porque la verdad que... Ok, listo. Entonces estoy en inicio y estoy tratando de navegar en el panel. Por acá dice propiedades, pero en realidad no me activa, fíjense, porque no estoy marcando ningún elemento en la ventana. Cuando marco un elemento ya se me activa propiedades. Pero yo lo que quería era entrar a la opción que me permite configurar lo que yo puedo ver en pantalla, quiere decir qué ficheros voy a ver. Y eso está con esta opción, vamos a ver por acá, miren en mi parte derecha, dice opciones. Cambiar opciones de carpetas y búsqueda. Y aquí es donde podemos entrar y ver en la pestaña ver las opciones que están activadas. Por ejemplo, miren esta, dice mostrar archivos y carpetas y unidades ocultas. Si esto está tiqueado, me va a permitir ver los archivos o carpetas ocultas como están viendo acá. Pero si yo lo destiqueo y le doy a aplicar, se van a esconder algunos ficheros y carpetas porque estaban definidas como ocultas, ¿sí? Entonces, lo voy a devolver a su lugar y listo. Entonces hay una serie de opciones más que podemos tiquear acá, ¿no? En la medida que tiqueemos va a afectar lo que miras a la derecha, ¿no? O a la izquierda en este caso, ¿sí? Entonces voy a cerrar acá, no se olviden que la opción para modificar el explorador y cómo vemos la información es a través de archivo, ¿sí? O abrir el explorador de Windows, vista, y ahí irnos a opciones, cambiar opciones de la carpeta y de búsqueda, y desde aquí buscar en la pestaña ver. Hay muchas opciones por acá que pueden activar de acuerdo a sus necesidades. Vamos a volver por aquí.
¿sí? Bueno, entonces los archivos requieren de algunas operaciones básicas, ¿no? Como por ejemplo crear, borrar, ¿sí? Crear fichero me refiero, ¿no? Borrar, abrir, cerrar, leer. Y ahora la pregunta es, ¿quién se encarga de monitorear todas estas acciones que hay que hacer con los ficheros? Y la respuesta es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo es el que se encarga básicamente de administrar todo eso que estamos viendo con respecto a los ficheros, su manejo. Me refiero a precisamente el tema de modificarlo, eliminarlo, cambiarlo de lugar, removerlo, cortarlo, pegarlo. Todas esas acciones que hacemos con el fichero las administra el sistema operativo. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, cuando un programa como Word quiere grabar algo, escribir algo en disco, se lo solicita al sistema operativo y el sistema operativo genera lo que llamamos un call system o una llamada al sistema para instruirle que necesita grabar o almacenar algo, ¿sí? Entonces funciona de esa forma. Entonces, en el fondo, ¿quién se encarga de las operaciones básicas en ficheros? Se encarga el sistema operativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el almacenamiento físico de datos? Bueno, acá les tengo una pregunta para que apunten, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo se almacena de manera física los datos en los discos de estado sólido? ¿Sí? Anótenlo. ¿Cómo se almacenan los archivos en discos de estado sólido? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque hoy en día hablamos de las dos tecnologías, los discos sólidos, los discos magnéticos. Y ahorita lo que estoy diciendo es que los discos magnéticos son los que más se utilizan. Toda esta teoría que voy a mostrar está enfocada en cómo funcionan los discos magnéticos. Entonces ustedes me van a investigar para nuestra siguiente clase en línea cómo se llama o cómo es que los discos de estado sólido logran almacenar la información o logran recuperar también la información de ellos, ya que es una tecnología distinta. Son como celdas de memoria, se dice, ¿sí? Ya no hay este concepto que voy a mostrar ahorita, entonces es diferente. Entonces lo van a investigar y me lo van a traer para la siguiente clase, ¿ya? Bueno, ¿cómo almacenar de manera permanente? Sí, normalmente se utilizan discos. Son los medios externos donde se almacena la información, ¿sí? Y la información está organizada en ficheros. Cada fichero tendrá información respecto a algún tema en específico, ¿no? Y ese se va a copiar o se va a grabar a disco hasta que el usuario decida eliminar, porque se entiende que el sistema operativo hace el proceso de grabado con tantas verificaciones que es imposible que lo vaya a grabar mal. Ahora, si el sistema decide grabar en un medio de almacenamiento que está dañado, entonces ahí sí va a haber problemas porque si el sistema no identifica que hay un error, va a terminar grabado allí y luego cuando queramos abrir va a ser el problema porque va a estar dañado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro el hecho de que el sistema operativo tiene una parte de él que se encarga precisamente de administrar a los ficheros y los datos que tienen ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el almacenamiento físico en disco? Vamos a esclarecer de que estamos hablando de un disco magnético. Acá están viendo en pantalla la arquitectura o forma física que tiene un disco magnético abierto, pero está tan exagerada la gráfica que de repente uno dice, no creo que sea un disco, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando algunas cosas por acá. Primero, de que cuando hablamos de disco magnético, la idea que tiene que venirse a usted a la memoria es que hay una serie de platos, ¿sí? Apilados, uno encima de otros, haciendo todos ellos en conjunto lo que se llama un disco magnético, ¿sí? Entonces, estos platos son las unidades en las cuales está dividido el disco. Entonces, el disco puede tener 4, 8, 2 platos, dependiendo de su capacidad y cómo lo han construido. De todas maneras, nosotros sabemos que si apilamos estos platos separados por un pequeño colchoncito de aire y los ponemos en forma bien equidistante y paralela, ¿sí? Lo que se va a formar es lo que indica acá, un cilindro, ¿sí? Que en realidad es el storage o el lugar donde se va a grabar la información.
Ahora, visto desde una forma más a fondo, se va a notar de que estos platos giran alrededor de un eje central que se llama eje rotatorio. Y ahí están girando los platos. ¿Pero por qué decimos que giran? Porque cuando tú le dices al sistema que quieres grabar cierto fichero dándole la orden, el sistema operativo tiene que identificar en qué zona física va a ir a grabar el fichero. Acá estamos viendo que primero el problema va a ser ubicar una zona que esté libre o disponible. Entonces estos platos van a girar debajo de los cabezales, como estamos viendo acá, cabezal lector-escritor, va a girar de tal manera de que en algún momento va a ubicar la zona libre y ahí es donde va a proceder al grabado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que los cabezales son lectores y escritores y están uno en cada cara de cada plato. Entonces si tenemos, por ejemplo, 5 platos, significa que tiene al menos 10 cabezales, ¿sí? Y todos ellos leen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con un solo asiento del cabezal, miren la cantidad de información que se puede recuperar de una sola vez, ¿no? Entonces, para entender el almacenamiento, también hay que recordar las unidades de medida de la información que normalmente olvidamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Ahora, por ejemplo, me estoy refiriendo a que la unidad más pequeña, ¿sí?, es justamente el byte, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a borrar y enseguida vamos a habilitar esto. Ok, aquí le vamos a poner el byte. Un byte, ¿sí?, es equivalente a 8 bits, ¿no? 8 bits. Y un bit es un 0 o un 1. 8 bits pueden contener un byte. Una letra, un carácter ASCII cabe en 8 bits, por si acaso, ¿sí? Y luego viene el kilobyte, equivale a 1024 bytes. Y luego viene un megabyte, que equivale a 1024 kbytes. Luego viene un gigabyte, que equivale a 1024, bueno, el equivalente siempre es 1024 el anterior, 1024 megabytes. Luego viene un terabyte. Terabyte equivale a 1024 gigabytes. Luego viene, si no me equivoco, después del tera viene, he olvidado cuál viene. ¿Alguien sabe cuál viene después del tera? ¿No recuerdan? Petabyte. El peta, ¿no? El petabyte, que es igual a 1024 el terabyte, ¿sí? Entonces, esas son las unidades de medida, pero actualmente los ficheros, sobre todo, o lo que son los discos duros, están viniendo medidos en terabytes, ¿no? 8 terabytes, 16 terabytes, no son muy grandes todavía, pero como que ya nos hemos alejado del chip, ¿no? Entonces ahí está para tomar en cuenta. Ok, entonces volviendo a lo que estábamos haciendo, una vez que hemos entendido que la información se almacena en los platos y que los platos en suma van a ser de determinada capacidad, nosotros con esto debemos entender de que el sistema operativo tiene que lidiar con el hardware, que es el disco duro, para poderle enviar las órdenes, ¿no? Bueno, desde un punto de vista más detallado, este es un disco abierto completamente y nos está mostrando la distribución de los espacios en disco. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, internamente el disco está organizado ya en determinados tamaños o espacios. Ahora, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, un plato puede estar dividido en pistas concéntricas. Miren que estas líneas o circunferencias son pistas concéntricas. Y a la vez, esas pistas pueden estar divididas en lo que nosotros llamamos sectores de discos, que son más bien más parecidos a pedazos de una torta, ¿sí? Los sectores de disco. Ahora, si ustedes se fijan, entre sector y pista se han ido armando estos pequeños espacios, ¿no? Que son como unos ladrillitos, les digo, pero es ahí donde aparecen lo que se llaman los bloques, ¿sí?
los bloques de datos. Entonces aquí cada cuadrito está haciendo un bloque, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que la división del disco es en platos, en pistas y en sectores. Ahora, el espacio que hay entre sector y pista, que son cada uno de estos ladrillitos chiquitos que se están armando, ¿ya? Se les conoce más con el nombre de clúster o bloque. Normalmente decimos clúster en el sentido de que el clúster es la unidad mínima dentro de la unidad de almacenamiento y que el bloque puede ser más pequeño. Sin embargo, los ficheros son almacenados en clústeres, ¿sí? Clústeres es el lugar que recepciona los ficheros. Ahora, si un clúster, si hablamos que estos clústeres tienen el tamaño, por decirte, de 2 KB cada clúster, porque son todos del mismo tamaño, mofo, ¿ya? Y si los únicos lugares libres fueran lo que está con verde, entonces cuando venga un fichero que mida, por ejemplo, 5 KB, el sistema va a agarrar y va a decir, ¿dónde me cabe 5 KB? Y va a buscar, aquí me cabe, ahí le va a poner un pedazo. Le voy a decir al lado, ¿dónde me cabe? Por acá, y va a caer el segundo pedazo. Entonces estamos viendo que el fichero, para ser almacenado, es como que se divide en clústeres. Ojo que un clúster puede ser un bloque también, ¿ya? Y después de dividirse en clústeres, ¿no? O dividirlo en clústeres el fichero va a ser almacenado a disco, clúster por clúster, ¿sí? Eso es lo que debemos entender, ¿ok? Ojo que todo esto está pensando en los discos magnéticos, ¿no? Acá vemos una gráfica un poquito más ampliada de la división del disco. Bueno, los platos, cada plato está dividido en pistas, y entre pista y pista han diseñado lo que se llama los sectores de disco, ¿sí? Entonces ahorita lo que estamos viendo por acá, miren, todo esto es un clúster en el fondo, pero todo ese triangulito que se ha armado es lo que llamamos nosotros sector de disco, ¿ya? O sea, un clúster es el cuadradito que usted dice, los cuadraditos. Sí, sí, son los cuadraditos, miden kbytes apenas. Y cuando imagines cómo está grabándose tu fichero, es como que tu fichero está seccionado en clústeres, de tal manera que es almacenado en cada cuadradito un pedazo de tu fichero. Si tu archivo medía unos 5 clústeres, va a necesitar, perdón, si medía, por ejemplo, 5 kbytes, y aquí los clústeres son de 2 kbytes nada más, la pregunta va a ser, ¿cuántos clústeres necesitas para grabar tu fichero? Bueno, mi fichero mide 6 kbytes, o perdón, 5 kbytes, ¿ya? Y yo sé que cada clúster es de 2. Entonces, ¿cuántos clústeres necesito? 3 clústeres voy a necesitar. ¿Por qué voy a necesitar 3? Porque aquí le vamos a poner arch 1 igual a 5 kbytes. Esa es la información que tengo. Y el clúster es igual a 2 KB, ¿sí? Entonces ahora la pregunta va a ser, ¿en cuántos clústeres va a caber ese fichero? Y ahí tenemos dudas, ¿no? Pero miren esto. El archivo va a ser dividido en clústeres. Entonces, si bien tu fichero en un instante inicial era así, cuando termine va a ser exactamente del mismo tamaño, pero va a estar organizado en lo que nosotros llamamos clústeres, ¿sí? Entonces, cuando vaya el archivo a disco, el disco va a estar clúster por clúster, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, el archivo mide 5 KB y los clústeres son de 2. Entonces, la mejor división sería hacer el archivo en 3, cosa que aquí está el primer clúster, son 2 KB, segundo clúster, 4 KB, y el último clúster es de 2, sí, pero para almacenar solo va a ocupar un clúster. Entonces aquí vemos cómo en el fondo todo se ha ido ocupando para almacenar el fichero, ¿sí? Entonces el fichero se almacena en disco por clústeres. Ahora en algunos textos dicen de bloque. Entonces cuando nos dicen de bloque es porque están utilizando el sentido de que cada clúster es idéntico al tamaño de un bloque, ¿ya? Yo sigo preguntándome cómo va en estado sólido este tema, ¿no? ¿Qué me dicen? Perdón. No, que ya lo entendí. Ok, y ahora la pregunta es cómo están las cosas en el estado sólido, porque son diferentes. No hay platos, no hay pistas, no hay sectores. Entonces, ¿cómo está yendo el fichero al disco sólido?
Vamos a ver quién me lo trae la respuesta para la siguiente clase. Bueno, la asignación del espacio de almacenamiento ahora va a depender mucho de esta organización, ¿ya? Pero hay que entender en primer lugar que las unidades de almacenamiento, como son los discos duros, normalmente están organizados como estamos viendo en esta gráfica, ¿sí? Una unidad de almacenamiento en realidad es un pedazo de un disco físico. Normalmente cuando nos dan un disco físico, lo primero que hacemos es organizarlo en partes y decimos, esta partición va a ser para el sistema, esta otra va a ser para mis datos, y etcétera, y etcétera. Entonces aquí ahorita me está mostrando el estilo de partición llamado MBR, que es el más común que hay para discos magnéticos o los discos de hoy en día. ¿Sí? Este estilo ha dejado de, bueno, se sigue usando, pero ha sido reemplazado por uno nuevo, que es el que ya se le puede decir que es una mejora a este estilo MBR. ¿Listo? Pasa que este tiene sus límites en cuanto a tamaño también, que puede utilizarse. Nuestros discos son de muchos teras hoy en día y por ello han tenido que cambiarle a los otros estilos, al otro estilo que por ejemplo se llama GPT, ¿sí? Entonces normalmente en equipos modernos con un disco duro bastante grande, nosotros estiramos a formatearlo lo solemos utilizar más bien el estilo de particionamiento GPT en vez de MBR. ¿Sí? Ahora, en el estilo GPT puedes crear muchísimas particiones de disco, ¿sí? En el MBR está limitado solamente a 4 particiones primarias, ¿sí? Así como están viendo acá, los pedazos más importantes, fíjate, 1, 2, 3 y 4. Y no puedes hacer más particiones. Ahora, el problema aquí sucede con cómo se comportan los sistemas operativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se instaló un Windows y se ha puesto en esta partición que le llama zona de arranque como una partición que ya se pone, ¿sí? Y aquí donde se instala el sistema operativo ya es una segunda partición, ¿no? Entonces, de esa manera, fíjate que el disco se ha ido particionando y en algún momento puede ser que se llegue a decir de que ya no se puede crear más particiones. Ahora, Windows soporta en el estilo MBR particionar el disco en unidades primarias y unidades extendidas. Una unidad primaria es una unidad que nace con un tamaño y ya no se la puede modificar, ¿sí? Y la unidad extendida tiene la particularidad de que tú puedes eliminar unidades lógicas. Eliminar significa que se pierden los datos también, ya, elimina unidades lógicas íntegras y luego puedes seguir creando más particiones dentro de esta partición extendida. Entonces, en el estilo MBR, la partición primaria ya no se puede dividir más, ¿sí? Pero la partición extendida puede ser dividida en más partes de tal manera que organices mejor la información. Esto lo vamos a ver en la parte práctica, porque ahí les voy a enseñar a ver los estilos de particionamiento que existen, ¿no? O estilos de organización de disco. Y ahí ustedes van a ver que definitivamente siempre conviene el GPT, aunque en equipos antiguitos a veces no se puede hacer, ¿ya? Entonces ahí está la explicación de las particiones. Pues algunas son fundamentales, como por ejemplo la zona de arranque, que se está por acá. Si esa anda fallando, el sistema operativo no va a poder funcionar tampoco, ¿no? Acá vemos una gráfica un poquito más elaborada de cómo está organizada la información, ¿no es cierto?, en el estilo MBR y el estilo GPT. Como ven, el MBR es más sencillo, ¿sí? Está particionado, fíjense, aquí está la zona de arranque, dice primera partición, segunda, tercera, cuarta, tabla de partición, es decir, donde está la información de las particiones que tiene el disco. Y aquí dice la partición de la unidad C, E y F, ¿no? Ahora, fíjense que acá, un poquito, pues, extraño, ¿no? Recuerden que cuando Máximo hace 4 particiones primarias, miren lo que él ha hecho para tener más particiones. Creó la partición, la llamada Master Boot Record, o es la zona de arranque, está por acá. Luego viene tendría la partición, ya sea primaria, que normalmente los sistemas operativos se instalan en particiones primarias, ¿sí? Pero ha hecho, miren, 1, 2, 3 particiones. Y ahora dice que todavía puedo crear una más, es cierto, me
permitiría crear una cuarta partición que sea primaria, pero aquí decidieron crear la última como partición extendida. Por una ventaja, ¿no? La partición extendida te permite crear más particiones, ¿sí? Ahora, ¿para qué particionar el disco? Para organizar mejor la información. Ese es el motivo, ¿ya? Por este otro lado vemos el tipo GPT. Es similar en su tema de su zona de master boot, sí, que está por acá, ¿ya? Y sin embargo, este trabaja con el primary with partition table header. Es como que una partición especial que les ayuda a controlar al resto de las particiones, ¿no? Entonces es un poquito más complejo el estilo GPT, pero en el punto de vista práctico, todos van a querer utilizar GPT porque uno nunca sabe qué le va a pasar a ese sistema más adelante. Entonces ahí lo mejor es prepararlo para que tenga varios puntos de montaje o particiones, ¿ok? Entonces aquí vemos, a diferencia de la otra, que solamente tenía en el Master Boot Code las particiones, ¿sí? O datos de las particiones, como vemos por acá, tiene adicionalmente el primary with, ¿sí? Y tiene el with partition por cada una de las que tiene acá. Acá tenía 3 particiones, entonces ahí está, 3 particiones, dando lo que se llama la información principal sobre esas particiones que va a ubicarse en esta zona. Sí, a esto le llamamos tabla de particiones y a esto le llamamos Graphical User Interface. Esta área se entiende que también está monitoreando las particiones. Entonces, por esa razón aquí ves que tiene 3 particiones más, ¿no? Bueno, acá, como decíamos, puedo crear n particiones primarias, no hay problema, ¿ya? Cosa que es muy diferente a lo que vemos por acá, ¿sí? Acá estamos viendo que las particiones aquí tuvieron un límite y una vez que llegaron a ese límite ya no se puede aumentar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué motivo cuando trabajemos nosotros con sistemas operativos en las prácticas vamos a preferir al estilo GPT? Porque ese estilo nos permite crear varias particiones primarias, porque normalmente los sistemas operativos de hoy en día trabajan con particiones primarias, ¿ya? Y por otra nos liberamos del límite, ¿no? Estar preocupados de que solamente puedo hacer 4 particiones en el MBL, ¿ya? Entonces en el GPT se dice que tiene hasta 128 particiones posibles que puedes crear, ¿ya? Entonces, interesante la forma de organizar, hay más datos que están resguardando la información. Es cierto, por ejemplo, el primary with partition table header o el backup partition with, que está al final, me refiero a este otro, no estaban presentes en el MBR. Entonces, por acá tiene información de lo que es la partición, por acá también, como que está doble para resguardar la información, ¿no? Y aquí la ventaja es que puedo seguir creando más particiones de acuerdo al espacio que tenga, ¿sí? Bueno, entonces el sistema de archivos debe encargarse de realizar las principales operaciones con ficheros. Estamos hablando de grabar, borrar, renombrar, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahorita lo que vamos a ver es una forma que tiene el sistema operativo para asignar espacio en las unidades de disco a los ficheros, ¿ya? Entonces vamos a poner atención en la asignación contigua. ¿Por qué? Se dice que lo ideal para el sistema operativo es almacenar la información siempre en lugares contiguos, ¿ya? Quiere decir uno a continuación del otro, ¿ok? Ahora, acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, dice el file, ¿sí? Es el nombre del archivo, ¿sí? Esto es como un directorio o la carpeta que tiene toda esta información de los ficheros que tiene en disco, que está por acá. Tiene el nombre del archivo, tiene la dirección de dónde empieza y el tamaño del fichero, ¿sí? Entonces, acá se entiende que el tamaño del archivo está dado en bloques, ¿sí? Este len está indicando en bloques, ¿ya? Entonces, cada uno de estos cuadraditos es un bloque. Entonces, si dice que el length es 6, significa que necesita 6 bloques contiguos. Ahora, ¿qué significa contiguo? Significa uno al lado del otro, ¿sí?
Por ejemplo, el 2 y el 3 son contiguos. El número me dice si son o no contiguos. ¿Listo? Entonces veamos cómo han hecho el almacenamiento. Por ejemplo, el archivo count dice que empieza en el 0, ¿sí? Y luego continúa hasta el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque el tamaño era 2, por lo tanto está gastando 2 espacios o 2 clústeres o 2 bloques, ¿ya? Entonces, fíjense que justo agarra esos 2 y se queda todo ocupado. Entonces, siguiente archivo es count, ¿no? El count, el tr, que sería el siguiente archivo, dice que tiene inicia en la dirección 14 y tiene 3 de tamaño. Si ubicamos en disco la dirección 14, ahí está, y que ocupa 3 espacios, ¿no? Entonces ahí estamos el archivo count o tr. El archivo mail empieza en la zona 19. Fíjate que como busca zonas libres tiene más de una estrategia. Lo más común es de que donde quedó parado, para adelante siga buscando zonas libres donde ocupe el tamaño que indica. Entonces, por ejemplo, tenemos al archivo mail, ¿no? Y dice que va a empezar en la zona 19, ¿no? Y que necesita 6 bloques para poder grabar el fichero. Entonces ahí estamos viendo que ha encontrado 6 bloques contiguos y eso es justamente lo que estaba mostrando la gráfica, ¿no? Y finalmente el archivo list, ¿sí? Que empieza en 6 y su tamaño es de 2, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros viendo que los lugares que están indicados por acá deberían ser los lugares donde el archivo inicia su almacenamiento. Fíjense que tengo algunas variaciones en el ejemplo, pero esos son, pues, podemos decir porque hemos obviado fijarnos la tabla. Debería coincidir, miren, el 0 para count, ahí está, el tr en el 14, ahí está, el mail en el 19, ahí está, el lst en el 28, ahí está el 28, el list y mide 4, son 2, 4, ¿sí? Entonces ahí vamos bien. Resulta que cuando almacené el list, ¿no? He gastado 4 bloques y quedó cabalito. Y ahora llega la orden de grabar el ES, ¿sí? Y dice, el tamaño es 2. ¿Qué hace el sistema operativo para poderlo grabar? Busca dónde hay, a partir de donde te quedaste, por ejemplo, donde hay 2 bloques contiguos para poder almacenar este fichero. Entonces, como acá llega al final de camino, ahora va a volver arriba, buscando zonas libres, lo encuentra el 6 y lo encuentra el 7. Entonces ahí están 2 bloques libres. Entonces el archivo F va a iniciar en el bloque 6, ahí está, y va a ocupar 2 bloques. Ahí está, 1 y 2. ¿Sí? Entonces aquí en la simulación hay que tomar en cuenta de que los archivos cuando llegan simplemente tienen su tamaño. ¿Sí? Solo miramos el tamaño. Y luego vamos nosotros buscando en cuál de los clústeres va a caber de manera contigua. Ahora, el concepto de contiguo es lo que se ha empleado aquí al almacenar. Significa uno al lado del otro. Observen, por ejemplo, el archivo, vamos a ver, el TR, por ejemplo, que son las estrellas rojas, ¿sí? El TR, por ejemplo, aquí ha gastado 3, ¿verdad? Pues inicia en 14 y gasta 3. Entonces, inicia en 14 y gasta 3. Entonces, ahí está muy fácil para recordar el almacenamiento contiguo. Ahora, fíjense que el archivo TR tiene 3. Dicen, ¿puedes repetir? Sí, claro que sí. Hay problemas de voz, parece. Ya, ok. Lo que aquí tiene que quedar claro es cómo estamos almacenando el fichero. Voy a agarrar uno nada más porque se entiende que esto se hizo en función a la tablita que está aquí. Le escucho entre... Y yo igual la escucho entrecortado. ¿Los demás están escuchando igual mal? Yo le escucho bien, ingeniera. Yo Es la su escucho bien internet, compañera. Y Sí, ingeniera, se internet. debe ser el de internet. la compañía. Voy a tratar de hablar más despacio. Ya. Entonces, por ejemplo, el archivo TR dice que está almacenado en el 14. Voy a buscar la dirección 14. Está por acá. Y dice que requiere 3 bloques o clústeres. Entonces, 14, 1, 15, 2, 16, 3. Observemos que los 3 están contiguos, uno al lado del otro. ¿Quién me dice que son contiguos? El número de la dirección. ¿Ok? Entonces,
Ese es el método que utiliza el sistema operativo. Cada que le llega un fichero, el sistema operativo utiliza algún algoritmo para determinar cómo buscar una zona libre para almacenar el fichero. Normalmente la estrategia es de donde quedó en el último grabado, ir buscando dónde va a caber ahora. ¿Sí? Entonces, si el último grabado quedó acá, en el 24, y tiene que almacenar un fichero de 2 bloques, dice, ¿el siguiente está libre? No. ¿El siguiente está libre? Sí. Necesito 2, este va 1. ¿Siguiente libre? No. Y sigue buscando para adelante hasta que en algún momento lo va a encontrar. ¿Sí? Y si no encontrara, entonces te dice el sistema operativo de que no hay espacio para grabar ese archivo. Y eso ya no lo podemos evitar. Tendríamos que borrar algunos ficheros o tendríamos que cambiarnos de medio de almacenamiento a uno más grande. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la cual se asigna espacio contiguo a los ficheros en el sistema. El problema que tiene el método básicamente es el hecho de que si no hay zonas contiguas para almacenar el fichero, no lo va a almacenar. ¿Ya? No lo va a almacenar. Pero este nombre tiene, por ejemplo, el nombre de fragmentación externa. Ahora, ¿a qué se refiere el tema de fragmentación externa? Se refiere principalmente al hecho de que si este era todo el espacio en disco y tú has venido a grabar un fichero, lo has hecho por acá, otro por acá, ¿sí? Entonces has ido seccionando sin darte cuenta la memoria RAM, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos de que este método de asignación contigua genera fragmentación? Porque si yo te doy los tamaños libres que han quedado, aquí te voy a decir 2K, por ejemplo, libre. Aquí 3K libres. Aquí otra vez hay 2K libres. ¿Sí? Esos que he marcado con azul son zonas libres y con ese tamaño. ¿Sí? Ahora, si le viene al sistema la orden de grabar un fichero de tamaño, ¿sí? Vamos a decirle de 3K, el sistema va a ir a buscar qué situación tiene ahorita y va a decir 2, 3, va a decir, sí, este fichero cabe aquí. Entonces, como ahí cabe, lo va a escribir ahí, ¿ok? Lo va a escribir ahí. ¿Por qué? Porque cabe, ¿no es cierto? Cabe el tamaño que indicaba. Ahora, si nuevamente viene la solicitud de almacenar otro fichero y que este fichero mide 4K, yo buscando no voy a encontrar 4K libres, entonces este archivo no se va a poder grabar en disco. Eso también se llama fragmentación externa. ¿Por qué se le llama fragmentación externa? Porque está sucediendo algo interesante. Miren, haciendo notar, ¿no?, que aquí tenías ese espacio libre, por acá también tenés este otro espacio y por acá tenías este espacio libre, ¿no? El archivo de 3K sí ha venido y se lo ha gastado, ahí está grabado, no hubo problema, ¿ya? Pero ahora te está llegando otro fichero de tamaño de 4K y es más grande, ¿sí? Ahora, este otro fichero que ha llegado, ¿ya? Este otro fichero que ha llegado, mi pregunta es, ¿será que lo puedo grabar en el disco? Suponiendo que todo esto es el espacio en disco, necesito 4K libres. Y esos 4K tienen que ser contiguos, es decir, uno a continuación del otro. Yo voy y miro y digo, acá hay 2 libres. Y acá hay 2 libres. Son 4K libres. Entonces, yo tengo espacio suficiente, pero el espacio que tengo no es contiguo. Eso se llama fragmentación externa, ¿sí? Dice, en ocasiones el método se encuentra con el hecho de que el espacio de memoria es suficiente. O sea, si tú miras todo el tamaño libre que hay, es suficiente para grabar el archivo de 4K, pero este espacio no es contiguo. ¿Qué significa contiguo? Uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, definitivamente, ahí es donde hablamos y decimos, lo que se ha presentado es fragmentación externa. Algunos le decimos desperdicio del espacio afuera del bloque o clúster, ¿sí? Entonces ya entendemos que la fragmentación externa se va a dar cuando hay espacio suficiente para almacenar un fichero, pero el espacio no es contiguo para poderlo almacenar. Entonces, para solucionar este problema de la asignación contigua y para evitarse más desperdicios de espacio, incrementando la fragmentación externa, se optó por esta otra alternativa que se llama asignación encadenada. Básicamente tiene que ver con el mismo hecho de que tienes un fichero, en este caso zip, que tiene un tamaño específico y debe ser almacenado en disco.
Entonces, en función al tamaño, el sistema operativo va a definir cuántos clústeres necesita. Entonces, veamos aquí qué pasó. Él dice que en la dirección 9, ¿sí? Acá en esta dirección, hasta la dirección 25 dice que va a grabar. Entonces, ahora miren lo que está pasando. En la dirección 9, a ver, ¿por qué no? A ver, dirección 6789, quiero ver si está correcto. Ok, si esta es la dirección 9, vamos a simplificar esto. Ya lo voy a quitar esta flechita de acá, la voy a sobreescribir para que quede más claro. Si esta es la dirección 9, ok, o sea que estoy por ahí, vamos a corregir un poquito las flechitas. Tengo que llegar, dice, a almacenar el fichero y en ese momento debí tener el nombre. Yo ahorita desconozco el nombre que tiene el fichero, pero voy a tratar de hacerle el seguimiento para que lo entendamos, ¿sí? Si la dirección de inicio es la dirección 9 y se entiende que la dirección 9 es esta, ¿ok? Esta sería la dirección 9. Ese sería el punto de arranque de dónde voy a grabar el fichero, ¿no? Ahora dice, bueno, después de la zona 9, ¿será que hay algún lugar libre que pueda almacenar? Y el sistema dice, sí, el 10 está libre. Entonces ahí va otra parte del fichero a almacenaje. Y luego dice, necesito más espacio. Entonces el sistema de alguna manera encuentra, por ejemplo, a este de acá, ¿sí? Que es la zona con el número 10. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Y luego, después de ello, encuentra otra zona, porque le falta todavía, que es en esta dirección, que es la 25. ¿Sí? Y de ahí ya el fichero ya no necesita ser más espacio porque ya está completo. Se entiende que este fichero requería de 4 clústeres. Ahora, vamos a revisar el proceso de almacenamiento. Como el tamaño era conocido y era 4 clústeres, primero vino a buscar, miren, cualquier bloque libre. Una vez que lo encontró, en este caso al parecer encontró al 9, ¿ya? Acá está el 9, ¿ok? Lo encontró al 9. Luego dice dónde hay otro bloque libre. Entonces, él de alguna manera encontró que el otro bloque libre era el 16, por ejemplo. Fíjate, ¿dónde está el 16? Está por acá, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? En el bloque 16 lo va a almacenar, ¿sí? Ahí está. Ok, y luego en el bloque 16 lo amenazó un pedazo y luego dijo, bueno, ahora continuar con el bloque 1. Entonces, fíjese cómo él ha hecho un salto hasta el bloque 1. El bloque es este. Y ahí almacenó el fichero. Y luego dice, me falta más espacio, ¿no? Y dice, bueno, ubique el bloque 10, dice. El 10 es este. Entonces, aquí miren, en este, antes de irse al bloque 10, deja grabado la dirección de quién continúa en la cadena. El siguiente bloque que va a continuar es el 10. Este es el bloque 10. Lo ocupa y luego dice, va a continuar en el 25. Entonces va, se deshace y va y busca el bloque 25, lo encuentra para interpretar. Entonces se llama método encadenado porque cada clúster al final está almacenando la dirección de qué bloque continúa en la cadena, ¿sí? Entonces, fíjense que no hubiera habido otra manera, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, el bloque 16 necesita, o el bloque, claro, en el bloque 16 se necesita almacenar otra parte del fichero y el sistema encontró al bloque 1, entonces esa información de que continúa en el bloque 1 debe ir aquí, ¿sí? Entonces almacena en el bloque 1 y luego dice, me falta, ubica otro bloque libre y dice, ¿dónde está? En el bloque 10. Entonces aquí lo que estamos viendo es que igual sin ningún problema, ahí el bloque 10, en el bloque 1 se almacena la dirección de quién es 50, que sería, quién continúa, que es el 10. Entonces el sistema apuntará al 10, que estás viendo acá, ¿no? Almacena el fichero y dice, ahora, ¿dónde va a continuar? Dice. Luego va buscando y define que continúa en el 25. Entonces, esa información del 25 viene aquí dentro del bloque, ¿sí? Entonces, aquí vemos el método encadenado que mínimamente requiere el nombre del archivo, ¿sí? El tamaño inicial donde empezó a grabarse y el tamaño final donde fue almacenado, ¿no? Bueno, entonces esta es una estrategia también de lo que es el almacenamiento en disco. Entonces, también el método encadenado tiene su defecto, ¿ya? Y el método encadenado lo que va a propiciar es que nos vaya generando lo que nosotros llamamos
desperdicio de espacio, ¿sí? Dentro, o lo que llamamos pérdida de datos por haber perdido un eslabón de la cadena. ¿Qué significa eso? Miren, si este era el archivo por el método encadenado que se está almacenando, yo les pregunto a ustedes, ¿qué irá a pasar si en algún momento esto se pierde? Si el 10 se daña la información, se pierde en todo caso, ¿no? Acá que decía el sistema, bueno, estando en el 16, apunte al 10, estando en el 10, ahora dice, apunte al siguiente, o perdón, estando en el 1, dice, apunte al siguiente, y aquí dice 10 y todavía se lee. Pero cuando va al 10, puedes recuperar la información, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si estuviera como esta situación? Que al decir continúa en el siguiente bloque, que es el 1, voy al 1 y veo la información y no puedo leer dónde continúa. Ese era mi problema, porque no hay realmente fechas. Estas flechas son solamente demostrativas. En el fondo, el sistema operativo trabaja con estos números. Si aquí, por ejemplo, dice que no sabe dónde continúa, es como que se rompiera, ojo, es como que si se rompiera esto. Se rompe esto y ya no se sabe dónde continúa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema del método encadenado? Que si el dato de dónde continúa en la cadena se pierde en algún punto, es como que el archivo se perdiera, porque no hay manera de reconstruirlo, ¿ya? Entonces, esas cosas suceden alguna vez, pero puede pasar. Entonces, el método encadenado, si bien genera asignaciones más óptimas sin desperdiciar espacio, vemos que el método de cadena, el método contiguo, que es el ideal, genera el problema de la fragmentación externa, ¿ya? Ahora, este otro método, que es el método encadenado, el problema que genera es cuando se pierde un eslabón de la cadena, porque se pierde el camino que debe seguir, ¿sí? Para poderlo recuperar o para poder almacenar información, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? A la hora de estudiar los métodos de almacenamiento que tiene el sistema. ¿Ok? Entonces, en el sistema de administración de archivos se manejan dos conceptos de fragmentación. La que ustedes conocen normalmente es la fragmentación externa, es decir, fuera del clúster, ¿sí? Entonces, normalmente acá, por ejemplo, se observa de que hay muchos archivos en rojo. Los rojos son archivos fragmentados, quiere decir que están grabados de manera muy dispersa en disco, ¿ya? Los azules son archivos contiguos, es el ideal, que el sistema tenga puros archivos contiguos, ¿ya? Y de esa manera, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que cuando yo entro al administrador de disco y le digo que escanee el disco buscando fragmentación, él en realidad está armando esta información, ¿sí? De qué sectores están libres, ocupados, fragmentados o no fragmentados, ¿ya? Entonces, la fragmentación externa dice, ¿no? Hay espacio suficiente para almacenar el fichero, pero ese espacio no es contiguo. Eso dice la fragmentación externa, ¿ya? Ahora, la fragmentación interna, como su nombre dice, es desperdicio del espacio dentro del bloque, ¿sí? ¿Por qué hay desperdicio de espacio dentro del bloque? Me van a decir, bueno, en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo que vemos acá, se quiere almacenar un fichero de 1224 bytes. Y cada clúster es de 512 bytes. Entonces aquí fíjate que está 512, aquí está 1024, ¿sí? Y ahora decimos, ¿dónde almaceno el resto? No podemos almacenarlo en la mitad de un clúster. Sí o sí tendrás que pedir otro clúster para almacenar el fichero completo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si bien acá se ha almacenado de manera correcta, ¿sí? La primera parte, ¿ok? La segunda parte, aquí vemos que solamente ha ido una partecita, que es la que ha llenado el clúster, porque era muy apenas sobró unos 200 bytes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que los clústeres son exactamente del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, si has utilizado de todo el total solamente 200 bytes, esto tiene un nombre, ¿sí? Y es lo que llamamos nosotros fragmentación interna, desperdicio de espacio dentro del bloque de disco,
¿ya? Aquí estamos viendo de que de los 512 que podía ocupar, solo ha ocupado 200, ¿sí? Y eso que sobró, que está en blanco, nadie más lo puede usar, porque la regla dice que todo está almacenado de manera independiente, ¿sí? Entonces, la fragmentación interna se da cuando empezamos a desperdiciar espacio adentro del clúster. ¿Por qué se desperdicia espacio? Porque de repente el tamaño del clúster es muy grande, ¿sí? Pero es una posibilidad nada más, ¿ya? Entonces, va a ocurrir esto en alguna ocasión. Ahora, ambos, de estos dos, solamente uno tiene solución, y es justamente la fragmentación externa, ¿sí? La fragmentación externa se la puede solucionar a través del defragmentador de disco, ¿ya? Sin embargo, la fragmentación interna no se puede arreglar. La fragmentación interna queda así porque no hay una solución real para ella, ¿ok? Entonces, acá están algunas de las herramientas para el manejo de archivos, ¿sí? De todas estas herramientas, creo que lo único que no hemos visto son las herramientas de disco. Los voy a mostrar enseguida para que de una vez tengan claridad sobre esta parte, ¿ya? Y con eso concluiríamos el día de hoy. Ok, vamos a irnos a ver un poco de la práctica. Voy a compartir toda la pantalla. Y miren, estas herramientas están en equipo. Voy a ir a equipo y ahí van a aparecer todas las unidades de almacenamiento. Pues voy a agarrar una, por ejemplo, la datos, botón derecho, bueno, propiedades. Y aquí en propiedades tenemos una serie de acciones que podemos realizar con el elemento marcado. En este caso era toda una unidad de disco, ¿sí? Otra, botón derecho, son dos herramientas. Qué raro, no la veo la otra. Estas son las propiedades de disco, ¿ok? Aquí tiene algunas, aquí está, algunas herramientas que tiene cada unidad de disco. Es que si no marcas la unidad de disco, esto no va a aparecer, ¿ya? Marcar unidad de disco, irte a herramientas, y aquí tenés, por ejemplo, el optimizar, que está relacionado con el fragmentador. Y ahí está, por cada unidad de disco me va a pedir que yo revise la fragmentación, es decir, que el sistema me va a avisar si hace falta o no de fragmentar. Entonces voy a decirle que revise la unidad D, le voy a decir analizar, y dice acá algunas notitas, ¿no? Y finalmente la última nota dice 1 y 0% fragmentado, ¿sí? Entonces este me está diciendo que la fragmentación externa no es tan grave, porque está diciendo 0.1 fragmentado. Entonces, no es necesario que yo vea el concepto de fragmentación por acá, ¿ya? Entonces, esa es una herramienta importante, de vez en cuando correrla para hacer mantenimiento de nuestros discos, ¿no? Unidades de almacenamiento. Por acá tenemos otro, que es muy diferente al anterior, dice optimizar las unidades de equipo, ayudando con funciones para que funcione de una forma más eficaz. Estas son otras herramientas que no tienen que ver con el tema, lo voy a dejar de lado para cuando lo ocupemos. Por ahora aquí me interesa que entiendan que tienen el defragmentador a la vista, ¿sí? Con estas herramientas que nos están pasando, ¿ok? Por un lado, el defragmentador lo que va a hacer es corregir la fragmentación externa. Por otro lado, las superficies de disco pueden estar dañadas. Y en el caso de que las superficies de disco estén dañadas, el que nos va a ayudar es esta otra herramienta que dice optimización. En este caso, miren, yo marqué la unidad de disco D, ya dice, no es necesario examinar esta unidad porque él la ve que está bien. De todas maneras, yo le puedo obligar a hacer. Sí, voy a cancelar y voy a ir a otra unidad de disco, ¿sí? Una que yo sospecho que siempre se me daña porque la retiro mal. Esta, por ejemplo, otra vez voy a irme con propiedades y herramientas. Y vamos a hacerlo primero. Voy a decir comprobar. Dice, no es necesario, voy a decir examinar unidad. Entonces, lo que ahorita está haciendo es barrer las superficies de disco y es tratando de buscar lugares defectuosos para realizar reparaciones. Si hay archivos en lugares defectuosos, también va a intentar repararlo y recuperar. Obviamente esta herramienta es muy sencilla y existen otros softwares especiales para lo que es la reparación de disco que es más recomendable utilizar, pero ayuda en algunas emergencias. El flash mucho se pone en modo inconsistente, sobre todo porque lo retiramos mal.
Entonces, este también te ayuda con el flash memory. Entonces, miren, tiene la herramienta de escaneo de superficies de disco. Y 2, tiene la herramienta de optimización a través de, por ejemplo, el defragmentador. Yo acá la defragmentación, recuerden, la hago por unidad de disco. Y aquí ya te está diciendo que no es necesario hacerlo. Pero de todas formas, yo acá le digo marcar, le doy analizar, ¿no? Él aquí ya ha sacado su informe, ya dice que está 1% fragmentado, y le digo optimizar y ya lo hizo. ¿Sí? Entonces, no demoró nada, porque pues no necesita, porque la unidad está 1% fragmentado, y eso es pues bastante aceptable, ¿ya? Y aquí dice nunca ejecutados porque nunca se fragmentó, no hay datos de que se haya defragmentado. Este es un disco extraíble, ¿no? Normalmente se ha defragmentado en otra PC, etcétera, entonces no tiene la rastra. ¿Ok? Entonces, si vamos por órdenes, yo voy a decir lo siguiente. Si deseamos reordenar la información en disco, usen el defragmentado. Reordenar significa que va a convertir los espacios que estaban fragmentados, o los archivos que estaban más bien fragmentados, los va a convertir en archivos contiguos. Eso hace el defragmentador que habíamos mencionado. Voy a compartir una pantalla ahorita para que lo vean gráficamente, porque a veces tienen la duda todavía de cuándo usar el defragmentador y cuándo no. Entonces, ustedes deben pensar que el disco es un todo y que en algún momento tú has comenzado a grabar información, ¿ya? Y derivado de las situaciones que se han dado, tu fichero puede ser de que se haya grabado rojo o se haya grabado azul, básicamente. ¿Sí? Ahora, los archivos azules son lo ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los archivos azules son archivos que han sido grabados de manera contigua. ¿Sí? Sin embargo, los rojos son los archivos que han sido grabados de manera fragmentada, ¿sí? Entonces, cuando tú miras este disco, con muchos lugares en rojo, dirías, bueno, yo creo que es buena idea defragmentar el disco. ¿Sí? Esto significa archivo fragmentado. De ahí viene la palabra, ¿no? ¿Qué significa fragmentado? Un pedacito está por acá, por allá otro, por allá otro, por allá otro. Entonces, ¿qué hace el defragmentador con este disco? Pues lo va a dejar igual, el tamaño no va a aumentar del disco, el disco sigue siendo el mismo, por si acaso, ¿no? O sea, no hay variación en el tema del disco, pero va a variar en la apariencia, porque ahora te vas a encontrar con un disco donde han desaparecido todas las zonas rojas. Tú te encuentras con un disco completamente optimizado, azul todo, ¿sí? Y resulta de que el defragmentador lo que hace es mover la información de tal manera de que los archivos todos sean convertidos en archivos contiguos, ¿sí? Todos los archivos son contiguos. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de lo que hace un defragmentador. El defragmentador reordena la información convirtiendo los archivos en que sean todos contiguos, porque lo ideal es que sean contiguos. ¿Por qué? Porque cuando recupera información del fichero, el sistema operativo, al estar cerca de una parte del archivo, va a estar cerca de la segunda, la tercera parte, y no tiene que hacer mucho esfuerzo para encontrar todo el fichero. Cosa que cuando el archivo está fragmentado es muy diferente. Por ejemplo, si acá está el fichero, el sistema lo recupera, luego tiene que hacer mucho esfuerzo para encontrar el otro pedazo o el otro pedazo. Entonces, cuando el archivo está fragmentado, el sistema parece que fuera lento al momento de leer o grabar información, ¿ya? Imagínense aquí, por ejemplo, yo ahorita si quisiera grabar un fichero nuevo, le quiero agregar un fichero, por ejemplo este, y bueno, este se va primero, el sistema que hace lo pedacea, ¿no? En clusters, ¿sí? Lo pone en clusters, o sea que el archivo primero se pedacea en clusters. Y luego, clúster por clúster, debe ir a disco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a llevar este, ¿ok? Entonces va a decir, bueno, ¿dónde voy a almacenar más rápido? Obviamente va a ser en el caso 2, vamos a ponerle nombre. Aquí es el 2, que es lo ideal, y este es 1. Va a ser más rápido grabarlo en el 2, ¿por qué? Porque va a agarrar este y va a llevarlo a disco, a una zona libre.
y enseguida hay mucho espacio libre, ojo. Entonces, él muy rápido va a ir agarrando clúster por clúster y lo va a ir depositando en disco, sin hacer muchos esfuerzos. Estoy hablando solamente del momento de grabado, ¿sí? Cosa que es muy diferente al otro lado, ¿no? Porque ni bien quiera ir a grabar, tiene que ir a buscar, probablemente que no haya mucho espacio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Velocidad al momento de grabar y el momento de recuperar también, ¿sí? Información, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros lo ideal es que tengamos nuestro disco defragmentado y una herramienta que es puntualmente el defragmentador de disco es el que lo va a hacer bastante bien, ¿ya? Segundo, hay que escanear las superficies de disco de vez en cuando. Por ejemplo, yo tenía un disco duro externo que había usado por más de 6, 7 años como flash, ¿sí? Un disco duro externo. Pero hace más o menos un mes empezó a decirme todo el tiempo, error, escaneé disco, escaneé, y yo le daba a escanear, y luego me di cuenta que todo el tiempo me pedía escanear, y había información importante. Entonces yo ese disco agarré, ya respaldé la información hace bastante para evitarme problemas, ya lo cambié, y resulta que hace poco volví a querer acceder y habían carpetas bloqueadas. Es decir, por ejemplo, entrabas a una carpeta, clic, clic, o doble clic, botón derecho o abrir y no te hace caso porque dice que no lo encuentra. Entonces eso significa que la carpeta está dañada, ¿sí? ¿Qué lo daña? La parte física se daña por mal manejo. El flash, el USB es normalmente lo que nos hace manejar mal, ¿sí? 2, tal vez se ha caído, tal vez lo has golpeado, lo has mojado, todo eso le va a afectar al disco, ¿ya? Entonces en mi caso ya lo cambié y no me voy a arriesgar a grabar allí nada que me duela perder. Puede ser instaladores, cosas así, pero información o datos es mejor tenerlo en algún sitio seguro, ¿ya? Entonces, con eso les he mostrado las 2 herramientas básicas de lo que es disco, de las cuales el que normalmente utilizamos es el escáner, el defragmentador, sí, que es este que está por acá, pero pues tienen otro que es el escáner de disco, que luego también es muy útil a la hora de hacer mantenimiento de las unidades de almacenamiento de datos, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta de estas herramientas. Ya, dime primero. Las unidades CE, cuando usted crea las unidades CE, eso no vuelve, ¿cómo se dice? No limita el rendimiento del computador, ¿no? ¿O sí? No. De hecho, es más recomendable dividirlo en pedazos al disco duro, ¿ya? Porque cuando accedes al medio de almacenamiento, lo haces por unidad de disco, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo al sistema clic, clic en una unidad de disco, él va a tratar de recuperar toda la información posible, mira, ¿vieron? De esa unidad de disco, ¿cierto? Entonces, si esta unidad es muy grande, esto va a demorar demasiado, ¿ya? Entonces, es mejor tenerlo particionado al disco, ¿ya? Por 2 motivos principalmente. Uno, organización de las cosas. Básicamente, el sistema operativo separado de los datos del usuario es una organización que es muy buena idea. ¿Por qué motivo? Además de organización, el tema de los ataques. Los virus normalmente buscan atacar al sistema, ¿sí? Al sistema operativo. Y pues si tú tienes tus datos separados de las del sistema, estás en cierto modo protegido. Porque si los virus atacan al sistema operativo, la unidad C, se entiende que tendrían que replicarse y atacar también la otra unidad de disco. Y mientras eso no suceda, tus datos están todavía protegidos en la otra unidad de disco, ¿sí? Entonces, uno es protección, otro es organización y va la última. Ya, esta es un adicional que tal vez hay que esclarecer, que es buena idea también prever. Recuerden que los sistemas operativos recomendablemente se instalan en unidades de disco, ¿ya? En unidades de disco. Sí o sí en una unidad de disco. Ahora, que sea la unidad primaria o la unidad sea lógica, eso ya depende del sistema operativo. Los Windows estilan a ponerse en unidades primarias, es decir, la que se crea y nunca más se puede dividir, y que en el estilo MBR solo me deja hasta 4 particiones primarias, ¿sí? Linux, por ejemplo, tiene un formato especial
que es similar a lo que hemos hablado de extendido y lógico, porque cuando una unidad se crea, en vez de primaria, se crea extendida, se entiende que adentro de esa unidad extendida puedes hacer más particiones llamadas unidades lógicas. Y Linux maneja ese concepto y, por ejemplo, deja instalar en unidades lógicas a los sistemas operativos Linux, ¿sí? Entonces, para mí, es bien importante que ustedes organicen la información en unidades de disco, ¿ya? Mínimamente 2, sistema operativo y datos de usuario, 2, ¿ya? Ahora, dependiendo del tamaño que tengas, puedes hacer muchas cosas interesantes en tu disco, como por ejemplo, instalar sistemas operativos duales, es decir, más de un sistema operativo físicamente en la máquina, ¿sí? Puedes hacer pruebas de virtualización y muchas otras cosas más. Y la clave de eso es tenerlo organizado en particiones de disco, ¿ya? Porque normalmente es lo que se estila. Entonces, siempre tengan la visión de particionarlo bien, ¿ya? Mi consejo genérico para un disco es, si tu disco es nuevito, ponle formato GPT si vas a trabajar con computadoras modernas, ¿ya? Porque el estilo GPT está disponible para lo que se llama la FIBIOS. La FIBIOS es la nueva BIOS que viene en las computadoras de hoy en día. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es el primer programa que arranca en el computador cuando tú lo enciendes. Es un programa que viene en una memoria ROM, ¿sí? Es un programa que lo que hace es testear todo el hardware que hay en la computadora e identificar si alguna está con un error grave y bloquear todo el tema de arrancado. Si el programa de BIOS o FBIOS detecta que todo está bien con tu sistema, va al siguiente paso, que es cargar el sistema operativo a memoria RAM para que el usuario le aparezca el logo del sistema operativo y pueda interactuar con el computador, ¿ya? Entonces, las nuevas FBIOS soportan el estilo GPT, ¿ya? Entonces, normalmente, si es moderna la máquina, le damos con ojo cerrado GPT porque no nos queremos arriesgar que luego no podamos crear particiones del disco cuando las necesitemos. Ahora, si la BIOS es la BIOS clásica o antigua, porque el equipo no es moderno, entonces ahí no te queda de otra. Tienes que ponerlo en estilo MBR, porque no te va a levantar el sistema. Cuando enciendes el computador, te dice, ¿no? Error, no puedo leer, y es porque no soporta el estilo GPT, ¿sí? Entonces, esto vamos a hablar en la parte práctica cuando hagamos ya instalación y configuración de sistemas operativos, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a poder enfocarnos más en este tema de los estilos de particionamiento y la organización de disco, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniera, una consultita. En el caso, por ejemplo, cuando usted estaba mostrando para defragmentar, ¿no ve? Las unidades, si en este caso tuviera 2 unidades y en el fragmentador solo me muestra una unidad nomás, ¿qué problema puede ser eso? No, lo que pasa es que él habilita por unidad de disco actualmente. Tú tienes que, ahí botón derecho, propiedades, o sea, una por una tendrías que marcar, ¿sí? Si quieres defragmentar esta, botón derecho, propiedades, y ahí se va a habilitar directamente el defragmentador para esa unidad de disco, ¿sí? Entonces, una por una. Ahora, la otra es que ha cambiado mucho. Estas herramientas no son nada parecidas. Miren, por ejemplo, ahorita voy a buscar el de Windows, de Frac, ahí está. Entonces, fíjate que no me deja, ¿verdad?, ingresar, no es como antes. Antes yo ahí entraba y le decía qué unidad de disco. Sí, a ver, vamos a ver, no, sí. Sí, solamente tenés el de Frac. No te va a dejar. Sí, no es lo mismo. Entonces, no te queda de otra que agarrar en equipo, apuntar a la unidad de disco y propiedades, herramientas, y desde acá decirle que defragmente, ¿sí? Entonces, el defragmentador te consigue optimizar el disco. Eso es una de las cosas que no hay que olvidar. Con el defragmentador optimizas el disco, haces que se vea más rápido, ¿no? En resumen. Con la otra herramienta, ¿sí? Con la otra herramienta que es el escáner, lo que hace es
es reparar sectores defectuosos. Entonces no te aumenta el espacio libre disponible, ¿sí? Solamente va a reparar los sectores defectuosos. Ahora, esta otra herramienta del defragmentador, cuando tú saques información de cuánto espacio libre hay, el defragmentador te va a decir que hay bastante, bueno, el mismo espacio que tenías antes de defragmentar, pero ya saben, ¿no? La diferencia es que después de defragmentar el espacio libre queda contiguo, ¿ok? No solo los archivos quedan contiguos después de defragmentar, sino también queda el espacio libre contiguo, ¿sí? Voy a volver a la pizarra. Ese problema tengo en la configuración que a veces no se activa por defecto. Bueno, acá lo explico. Miren, cuando tengan disco defragmentado, no solamente vas a lograr que todo esté... voy a ponerlo el espacio así, ¿ok? Si este es todo tu disco, una vez que el defragmentador concluya, se entiende de que va a quedar todo azulito, en genérico, y el espacio libre también va a quedar como una sola masa, ¿sí? Entonces, no es que el defragmentador te aumente el espacio libre, porque borrando algo, no, no borra nada. El defragmentador reordena, y al reordenar hace que el espacio libre se vea más grande, ¿sí? Entonces, y por lo tanto, cuando el usuario quiera grabar un fichero, muy rapidito va a pillar donde grabar mucho espacio continuo, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual el defragmentador optimiza. Y el escáner repara sectores defectuosos si se puede, ¿no? Si no te avisa que no va a poder, y bueno, uno ya ve que va haciendo para adelante. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces con esto hemos concluido lo que es un poquito la visión genérica del sistema de archivos. Preguntas que quedan en el aire para la siguiente clase. ¿Alguien me puede apoyar con recordar? Ok, no recuerdo. Vamos a ir averiguando un poquito aquí más. 3. Esto ya está explicado en la diapositiva de hoy, el MBR, cómo está organizado, pero ahora me interesa que me expliquen bien cómo está organizado un disco en estilo GPT. Entonces, ahí están algunas de las preguntas importantes del día de hoy, son 4. Tal vez algunas de estas ya tienen la respuesta, ¿sí? Pero me lo construyen para la siguiente clase, lo vamos a conversar, porque ya en la próxima clase pues ya sería solamente un reforzamiento de lo que es la parte teórica, ¿ya? Y hay que poner fecha del examen, ¿sí? Yo propongo que el examen sea el siguiente lunes, que es, a ver, saco fecha, lunes 6, 4, es 8, ¿no? 8 de noviembre. ¿Ok? Y es puro teórico. ¿El examen va a ser en la plataforma? Sí, este examen va a ser en la plataforma. De ahí van a ser prácticos en el laboratorio, ¿sí? Lunes 8 de noviembre, a horas 13:45, ¿no, chicos? Es nuestra clase. Sí. No se olviden el problema de las cámaras, ¿sí? Yo ahora relegué con un grupo porque no tenían cámara, recién estaban solucionando un problema de cámara y así pues no se puede dar examen, ¿ya? Y los temas es puro teórico, del 1 al 5, ¿ya? Puro teórico. Con esto hemos acabado la primera parte y vamos a empezar con la segunda parte, que es muy práctico, que tiene que ver con los procesos de instalación, configuración y soporte de sistemas operativos. Entonces, yo quiero organizar una parte en los laboratorios. Voy a hablar con la ingeniera María del Carmen, no he podido llamarle, pero el lunes voy por la carrera y ahí voy a hablar con ella, ¿ya? Entonces, el día lunes ya yo les aviso cómo, ¿ok? Este miércoles nos vamos a reunir brevemente, pero ojo, el tema va a ser reforzamiento del primer parcial. Me hacen las consultas que vean conveniente para que yo se les esclarezca. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 había una autoevaluación donde había que hacer la cola de procesos? Ya actualicé esa diapositiva de PowerPoint con la respuesta, lo pueden descargar de internet. Si tienen variación a eso, lo revisamos, no hay problema. Yo lo hice, hasta donde vi estaba correcto.
Pero si algo no te coincide, no te cacha, no te engancha, cuando te conoces, me avisas y le revisamos los cálculos, ¿no? Entonces, ya ustedes tendrían que estarse preparando. Entonces, el miércoles va a ser solamente para eso la reunión, porque ya nuestro examen sería el siguiente lunes. ¿Listo, chicos? Listo, dice. Bueno, nos vemos, pasen buen día, hasta luego. Buen fin de Listen, ¿a dónde tenemos que enviar estas preguntas? Estas es para el día miércoles, acá conmigo. Es el link. ¿No tenemos que enviarlo a alguna parte de la plataforma? No, lo tienen que tener listo si quieren compartir pantalla, etcétera, para que lo hablemos, ¿no? Yo que yo lo hacía y no sabía dónde enviarlo y tengo varias horas ya. ¿Y qué, perdón? Las preguntas que dan en la clase no sabía, Ah. sabía dónde. Las preguntas de clase son para responderlas la siguiente clase y yo los voy anotando así y los voy recordando. ¿Sí? Yo veo, gracias. Entonces, para la siguiente clase sería esto. ¿Ok? Nos vemos. Pasen buen día.